Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este evento virtual que hemos organizado conjuntamente con la institución de arbitraje de Delos, sobre la cual Eleonor les estará comentando en breve. Este evento se hace como parte de la colaboración que brinda nuestra firma, Jiménez Peña, a la guía sobre sedes de arbitraje que ha implementado Delos. El propósito del evento es justamente dar a conocer qué es Delos, cuáles son las iniciativas que estos han implementado y cómo pueden ser aprovechadas dichas iniciativas por abogados y árbitros en nuestro país. A la vez, con este evento, en un segundo panel, vamos a abordar aspectos prácticos del desarrollo del arbitraje en la República Dominicana y vamos a tratar ciertas sugerencias de modificación a nuestra ley de arbitraje. En un primer momento, como indiqué, va a hablar Eleonor Carruat, y en segunda parte, ya sobre los aspectos prácticos del desarrollo del arbitraje en nuestro país, estaremos comentando Marcos Peña y yo, Laura Medina. A continuación, Andrea García, quien fungirá como moderadora de este evento, estará presentando el perfil de los panelistas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Paso a presentar el perfil de los panelistas. La señora Eleonor Carruat es asociada de la firma GDRP en Ginebra, Suiza, y está admitida para ejercer en Nueva York, París y Ginebra. Su principal área de práctica es el arbitraje internacional, incluido el arbitraje comercial y de tratado de inversión. Se ha desempeñado como árbitro, abogada y secretaria administrativa de tribunales arbitrales en diversos procedimientos internacionales, tanto ad hoc como administrados. La señora Carruat es copresidenta de la sección de menores de 40 años del Comité Francés del Arbitraje. También es miembro de la Comisión de Arbitraje y Resolución Alternativa de Disputas de la Cámara de Comercio Internacional. Forma parte del grupo de trabajo sobre arbitraje del Consejo Nacional Francés y también es miembro del Comité Consultivo de Delos en París. Ella abordará el primer panel. Por otro lado, el señor Marcos Peña es socio fundador de la firma Jiménez Peña, donde lidera los departamentos de arbitraje y regulación económica. Se especializa en resolución alternativa de conflictos y litigios, arbitraje internacional, así como regulación económica, incluyendo telecomunicaciones y energía. Es miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional de la CCI en República Dominicana y coordinador de su comisión de arbitraje. Representa a la República Dominicana por ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. Ha participado en arbitrajes internacionales tanto como abogado de parte, como árbitro o experto en derecho dominicano, al igual que en arbitrajes locales, institucionales y ad hoc en ambas calidades. Por último, la doctora Laura Medina es asociada senior de Jiménez Peña y su práctica se centra en las áreas de litigio y resolución alternativa de controversias. Participó en la redacción de la Ley sobre Arbitraje Comercial aprobada por el Congreso Dominicano. Ha intervenido en arbitrajes domésticos administrados por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y ha asistido como contraparte local en arbitrajes internacionales administrados por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y el Centro Internacional de Resolución de Disputas. Actualmente es miembro del bufete directivo del Centro de Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. En ese sentido, doy la palabra a Eleonor Carruat, quien estará moderando el primer panel. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Muchas gracias a todos por asistir a este evento. Yo sé que es por la mañana para ustedes y que tienen muchas cosas que hacer y que estamos todos con un sinnúmero de webinars y de conferencias virtuales. O sea que de verdad les agradezco muchísimo que estén aquí y me da mucho gusto ver por lo menos sus nombres en un lado de mi pantalla al no poder ver sus caras y poder verlos de manera presencial.
Yo intervengo aquí, también quisiera, antes que nada, agradecer a Jiménez Peña por la invitación y felicitar a ese despacho, quien siempre nos ha acompañado en los proyectos de arbitraje y que ha acompañado a Delos desde hace ya varios años en su proyecto de crear una guía realmente fácil de uso y sobre todo destinada a los abogados de empresa y a los abogados no familiares con el arbitraje, para explicar cuáles son realmente las jurisdicciones que se consideran como jurisdicciones amigables o jurisdicciones friendly para el arbitraje. Entonces ellos han hecho un gran trabajo de colecta de datos y de preparación de un reporte que se puede encontrar online en la página web de Delos y que les recomiendo a todos mirar si aún no lo han hecho, porque realmente que fue un trabajo bastante grande, muy completo, y que llega a la conclusión de que República Dominicana es efectivamente una jurisdicción donde se puede hacer arbitraje, que tiene un marco legal interesante y actualizado, y no importa lo que les digan hoy sobre que hay que reformarlo y cómo hay que reformarlo, realmente comparado con muchas otras jurisdicciones, la República Dominicana tiene un verdadero interés en el arbitraje. Lo que les llama la atención sobre el hecho de que estos reportes tienen un formato muy particular, con un sistema de fuegos de tránsito, o sea, que tienen verde, amarillo y rojo, y en diferentes puntos ustedes verán que la República Dominicana está en verde, completamente pro arbitraje, y otros puntos en los cuales estamos todavía en amarillo o en rojo. En todo caso, muchas gracias a este despacho Jiménez Peña, por la invitación y sobre todo por la colaboración con Delos desde hace ya unos años. ¿Qué es Delos? Para los que no los conocen, Delos es una institución de arbitraje de cierto modo alternativa que fue creada en el 2014, que es reconocida a través del mundo, cuenta con un bufete directivo de personas muy reconocidas en el mundo del arbitraje, en Asia, en América Latina. Tenemos nuestro representante en América Latina es José Daniel Amado, quien es muy activo dentro de los proyectos de Delos. Delos también está obviamente en Europa, en Estados Unidos, estamos tratando de implementarnos también en África. O sea, la idea es ser verdaderamente una institución internacional, pero a la vez una institución diferente, porque propone soluciones con costos reducidos, con una verdadera aplicación práctica y tratando de entender los problemas de los usuarios. ¿Por qué tanta gente decide al final no ir al arbitraje? ¿Por qué tanta gente termina con una cierta amargura después de haber participado en un procedimiento arbitral? ¿Por qué se habla tanto de costos? ¿Por qué se habla tanto de problemas de eficiencia cuando el arbitraje debería de ser todo lo contrario? Es decir, un procedimiento eficiente, rápido, donde las partes tienen flexibilidad y la posibilidad finalmente de manejar el procedimiento. Las reglas de Delos están traducidas en varios idiomas y están disponibles en español. Es complicado para una institución lanzarse y tener sus primeros casos y desarrollarse. Yo estoy personalmente en una fase de mi vida muy emprendedora. Andrea, no me gusta para nada volver sobre las biografías, pero en realidad soy socia de este despacho en Ginebra, que es un pequeño despacho cuyo nombre ahora mismo es impronunciable para quien no sea francófono, pero que está cambiando de nombre y que realmente tiene esa voluntad de convertirse en una boutique de disputas, aunque es un despacho que existe desde hace ya 40 años con personalidades muy interesantes. Entonces, yo me asocio mucho al proyecto de Delos porque es lo mismo, es realmente estar ahí y tener esas ganas de desarrollar algo. Y como dominicana y como mujer de derecho latinoamericana, me parece extremadamente importante que Delos sea representado en República Dominicana. Delos se ganó un premio del GAR Award, que es un premio muy prestigioso en el mundo del arbitraje, en el 2016 por su proyecto, perdón, el 2017 por su proyecto innovativo justamente de los Safe Seats. O sea que ese premio lo compartimos todos nosotros. Y ahora mismo también tiene varias iniciativas de las cuales le quiero hablar brevemente, si me queda un poco de tiempo, que es un proyecto de corte de arbitraje, o sea, de sitio de arbitraje, de institución donde se pueden celebrar audiencias en Londres, el LONDAP, que es un centro de audiencias fabuloso, muy moderno.
Ahora mismo con el COVID, evidentemente no los veo viajar a Londres, pero el proyecto está ahí para el mundo de después, para el mundo post-COVID, cuando se vuelvan a celebrar audiencias que no sean solo virtuales, es un sitio donde se puede acceder a todos los servicios de un centro de arbitraje internacional a costes reducidos. Y la idea es implementar este tipo de centros en otras jurisdicciones eventualmente. También otro de los proyectos muy interesantes de los que tenemos en este momento es un proyecto de cursos online de abogacía y de cross-examination. Hay un poco de controversia sobre la utilidad de focalizarnos todos sobre el principio de la cross-examination. En muchas jurisdicciones no se practica necesariamente, pero en arbitraje internacional por una cuestión finalmente de armonización de los procedimientos, cada vez más nos encontramos teniendo un tipo de arbitraje en el cual finalmente se oyen testigos y se practica ese tipo de interrogatorio bastante particular. Entonces ahora mismo tenemos unos cursos online muy accesibles y el proyecto es lanzarlos también en español. O sea que eso es otra de las actividades. Delos celebró hace una semana un simposio donde todos los participantes a la guía sobre los sitios de arbitraje pudieron intercambiar y fue una oportunidad finalmente también de ver dónde estábamos todos nosotros con nuestra práctica en el día de hoy, en este contexto tan particular, pero al mismo tiempo mundial. Y sigue así con muchísimos proyectos lo que es interesante con Delos es que es a la vez una institución, pero es sobre todo una comunidad. Es una comunidad de personas que quieren dedicarse a promover el arbitraje, que creo que somos todos, y es una comunidad de personas que tienen en común el interés de sus clientes y que no están dispuestos a venderles a sus clientes cualquier cosa o cualquier tipo de arbitraje ni a cualquier precio. Entonces la idea que al final poco importa si ustedes utilizan inmediatamente las cláusulas de arbitraje de Delos o celebran un procedimiento dentro del marco institucional de Delos. Lo importante, y para mí el interés de darles a conocer esta institución, es decirle que eso está ahí, que lo vayan a mirar en internet, es delosdr.org, que vayan a ver lo que se está haciendo y sobre todo que si tienen la voluntad de implicarse, de contribuir, de aportar, de vincular aún más a la República Dominicana con estos proyectos que se están haciendo, lo hagan porque es una institución de arbitraje que funciona, de nuevo, de manera muy emprendedora, un poco al estilo startup. O sea, que si hay un proyecto, si hay una voluntad, sobre todo no duden en hacernos partes de estos comentarios. Voy a pararme aquí porque yo creo que realmente lo interesante es hablar de la sustancia y de dónde estamos hoy con el arbitraje en República Dominicana. Y yo estoy de verdad encantada de oírlos y de poder aprender un poco sobre las expectativas que tienen ustedes, los usuarios del arbitraje en República Dominicana y los expertos. O sea que aquí me voy a parar, pero si alguien tiene cualquier pregunta, por favor, me lo dejan saber en los comentarios o simplemente me pueden mandar un email también, con muchísimo gusto les respondo. Gracias. Gracias, Eleonor. Antes de pasar al segundo panel, tengo que informarles que el chat se encuentra habilitado para que en caso de que tengan alguna pregunta las pueden hacer y le estaremos respondiendo y pasándosela a los panelistas al final del segundo panel. Así que le paso la palabra a don Marcos, quien abordará la segunda parte. Gracias, Andrea, y gracias a todos por asistir a esta actividad que para nosotros es muy importante. Primero, por ser parte de la organización. Como decía, Eleonor es muy de vanguardia y entendemos que va a tener mucho impacto positivo en el mundo arbitral, tanto en la aceptación del arbitraje como en su modernización. Esta segunda parte es, digamos, de preguntas y respuestas, es bien interactiva, donde Andrea va a estar formulando preguntas que estaremos respondiendo, por lo menos de manera inmediata, Laura, Eleonor, que la convidamos a que participe también en los comentarios, y yo.
pero como les comentaba Andrea, la función de Q&A está disponible y puede ser utilizada por ustedes tanto para hacer preguntas relacionadas con lo que vamos a estar tratando, como también compartir algún comentario, que son importantes para nosotros porque, como mencioné el honor, pues también muchos de los asistentes que puedo ver por la lista son expertos en la materia y sus comentarios pueden ser muy valiosos. Así que, Andrea. La primera pregunta va dirigida a don Marcos y es la siguiente. El artículo 39, acápite 2 de la Ley de Arbitraje Comercial se establecen las bases de anulación del laudo. Se menciona como una de ellas el orden público. De igual forma, el artículo 3, acápite 2 de la ley incluye que las causas que conciernen al orden público no son arbitrables. ¿Considera que el concepto de orden público debe de tener alguna calificación o limitación? Ahí, gracias, Andrea. El orden público tiene ahí dos connotaciones. Primero está en la ley, en lo que son las materias que pueden ser arbitrables, y se excluye las que impliquen el orden público. Y ahí, en la práctica, nosotros hemos tenido algunas confusiones que se han presentado justamente por la incorporación de ese concepto dentro de la ley. Una es la aplicación de leyes por parte de los tribunales arbitrales, lo mismo de la exclusión de asuntos de orden público. Y han habido laudos arbitrales en materia de telecomunicaciones, en materia financiera, que si bien hay una institución del Estado aplicando una ley, como en el caso de telecomunicaciones sería el Indotel, o en el caso de la banca sería la Superintendencia de Banco, la Junta Monetaria, el Tribunal Arbitral puede tomar una decisión que restará a esos organismos que aplican esas leyes sectoriales, pues ejecutarlas, pero no quiere decir que el tribunal arbitral no puede aplicar una disposición de orden público. Lo otro es el orden público como tal. El orden público siempre se ha dicho que es un concepto de difícil definición. Y la Ley de Derecho Internacional Privado se refiere a lo que es el orden público dominicano y el orden público internacional. Y esas definiciones, la verdad que representan una guía, pero no necesariamente aportan mucho a lo que es esa limitación que está contenida en la ley. De ahí que nuestra inclinación sería más a eliminar esa limitación. Y de hecho, si vemos otras legislaciones, ya no se habla de orden público en cuanto a los asuntos que pueden ser objeto de arbitraje. Y hay decisiones en Europa, por ejemplo, donde se admitió que era arbitrable un acuerdo de repartición de mercado, que es una violación al orden público económico. Es decir, que es un concepto que se ha ido, digamos, alejando. Y en lo que es su asimilación, y se mira más lo que se llama la concepción minimalista del orden público o la extensión minimalista, que nos lleva al otro aspecto que es el reconocimiento de los laudos y la aplicación del orden público. Y claro, hay también discusión sobre el orden público local versus el orden público internacional, pero esa calificación que podría tener esa noción de orden público sería más tendente a que en ese caso los tribunales pues se inclinen por la interpretación minimalista del orden público. Sí, yo quiero hacer una precisión, Andrea, perdona que tome la palabra para hacerlo interactivo justamente.
Y como aterrizando básicamente lo que plantea don Marcos de cara a lo que es la ley actual, los términos de la ley, básicamente la propuesta es eliminar la referencia a orden público en la determinación de las materias excluidas de arbitraje, que se circunscriba a lo que es objeto de transacción o no, y ya en la parte de la nulidad de los laudos, que no necesariamente lo indicó don Marcos, pero queda implícito, es que la labor de los tribunales, en el momento en que estén conociendo de una acción de nulidad de un laudo y que la causal sea la violación al orden público, que la interpretación sea restrictiva de ese término de orden público, de esa violación al orden público, sea restrictiva o minimalista, como indique, y que sea más bien, o que se guíen por el principio de que sea excepcional la decisión de anular un laudo por violación al orden público. Es decir, que la regla general debe ser que los tribunales den plena eficacia a los laudos y que la causal de nulidad por violación del orden público sea utilizada únicamente en situaciones extraordinarias. Obviamente ya ahí viene una explicación más abundante sobre situaciones extraordinarias y orden público tal vez procesal y sustantivo, pero básicamente es ese principio de excepcionalidad y de interpretación restrictiva. Y también que sea evidente, es decir, que el nivel de revisión del laudo, que es necesario para determinar que el mismo es contrario al orden público, sea mínimo, ese nivel de revisión. Es decir, que esa contrariedad o esa ilegalidad, bueno, o esa situación contraria al orden público que se invoca, sea evidente para el juzgador. No tener que hacer un análisis necesariamente forzado o exhaustivo en la determinación o en la evaluación de esa causal. Igualmente en la parte del reconocimiento y ejecución de los laudos, que el orden público se presenta como una causal, tal vez una sugerencia para fines de lo que es el texto actual de la ley y lo que tal vez es una modificación que se puede plantear, que aunque parezca sutil, en los efectos es relevante, es que se haga referencia, porque entiendo que la ley no lo hace, a que estamos hablando de orden público internacional, cuando hablamos de reconocimiento y ejecución de laudos internacionales que se presenten ante los tribunales locales, que se refiera a orden público internacional y que se reitere que es una interpretación o que debe ser interpretado de manera restrictiva. No sé si ahí don Marcos quiere abundar o hablar algo más, pero pienso que la Ahí veo que Eleonor quiere intervenir. Yo voy a intervenir con una pregunta en ese sentido. La ley de arbitraje, la ley 489-08, le permite al juez de la anulación, tengo entendido, su apunte, invocar el orden público, una violación al orden público para rechazar la ejecución del laudo. Yo quería saber en práctica, ¿qué tanto se usa? ¿Qué tanto el juez realmente interviene? Y porque algo es lo que dice la ley, otra cosa es ustedes que saben realmente cuál es la práctica en República Dominicana. Sí, mira, ahí primero, ¿qué hacemos los abogados? Como tú sabes, los abogados vamos a documentar el orden público de una manera amplia y queda al juez pues darle la calificación. Ha habido decisiones que se está utilizando la misma expresión que en Francia, de que debe quemar los ojos del juzgador para ser admitido, lo cual conlleva la aplicación restrictiva, pero hay otras decisiones que han hecho una interpretación laxa del concepto de orden público. Es decir, que no hay por parte, por lo menos de las cortes, una unidad de criterio en cuanto a su aplicación. Okay. Paso a la segunda pregunta y es dirigida a Laura y es la siguiente. ¿Es adecuado mantener la exigencia de que el acuerdo arbitral conste por escrito a que hace referencia el artículo 10, numeral 2, ante una creciente tendencia a superar las exigencias de forma como requisito de validez? Gracias, Andrea.
Primero que nada, y creo que fue algo que tal vez obviamos decir, ciertamente la ley de arbitraje nuestra, como dice Eleonor, o como indicó, es una ley que ha ayudado mucho al desarrollo del arbitraje en República Dominicana. Es una ley basada en la ley modelo, pero vanguardista en ciertos aspectos, y las sugerencias que nosotros discutimos hoy o vamos a discutir son el resultado de lo que ha sido la práctica de ciertas expresiones tal vez contenidas en la ley que al momento de ser interpretadas por los tribunales o por los tribunales judiciales o por los árbitros, han llevado tal vez a desvirtuar un poco la naturaleza del arbitraje, y lo que buscamos más allá de cuestionar la ley como tal es ayudar a que sus disposiciones sean interpretadas o sean aplicadas más en consonancia con lo que son los principios rectores del arbitraje. En cuanto a la pregunta que realiza Andrea sobre la definición de acuerdo arbitral que consta en la ley, actualmente esa definición se basa mucho en lo que es la ley modelo de 1985, no necesariamente en las opciones que presenta la ley modelo citral del 2006. La expresión de que el acuerdo conste por escrito, cuando se lee de manera expresa, pues obviamente hay una tendencia a entender que el acuerdo, a interpretarlo muy restrictivamente en el sentido de que el acuerdo debe ser literalmente un acuerdo de arbitraje que conste por escrito en que las dos partes firmen el acuerdo. Sin embargo, en el momento en que se da lectura al acuerdo, la interpretación generalizada es que ese requerimiento de que conste por escrito es más bien para fines de probar la existencia del acuerdo arbitral, no necesariamente como un requisito de validez, un requisito de forma para la validez del acuerdo arbitral. Sin embargo, nosotros entendemos que para dejar más claro cuál es el propósito de esa referencia, que el acuerdo conste por escrito, se haga referencia en la ley, en la misma ley, a que lo que se busca o como debe quedar plasmado el acuerdo arbitral es que se evidencie por escrito. Es sutil la propuesta, pero entendemos que se logra mucho más allá y tal vez va más en sintonía con lo que es la segunda opción de la ley modelo citral del 2006, que simplemente no hace referencia a un requisito de forma para el acuerdo arbitral. Hay diferentes, obviamente, tendencias, por ejemplo, en Francia, en el sentido de que se reconocen los acuerdos verbales, y de alguna forma, implícitamente, pues aquí se pudiera entender cuando la misma ley establece que un acuerdo puede darse por el hecho de que se invoque en una demanda la existencia del acuerdo arbitral y se reconozca en la defensa. Ahí necesariamente no hay un acuerdo como tal por escrito, pero se entiende que consta por escrito. Entonces, como digo, son sutilezas que van más en sentido a llevar lo que es esa disposición de la ley a la segunda opción que presenta la ley modelo citral del 2006, que vino justamente a responder a esas inquietudes sobre cómo debía entenderse esa expresión a que el acuerdo conste por escrito, y bueno, pues tal vez asentar un poco lo que es el espíritu del legislador en ese aspecto. Ahí yo quería comentar, trayendo un poco de historia. Yo recuerdo el discurso que diera Jorge Subero Isa cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia en una actividad que hicimos en Punta Cana. Y justamente él se refería a ese tema de que la referencia en la ley es más para fines de prueba, que debe estar, digamos, en ese medio. Incluso
el medio mismo no necesariamente debe ser escrito en un papel, sino, y la misma ley se refiere a ello, a lo que son intercambios de mensajes electrónicos, etcétera. Entonces, en la práctica nos hemos encontrado con ese inconveniente de la interpretación dada de ese artículo, no solamente por tribunales arbitrales, sino también por instituciones que administran procesos arbitrales, de que entienden que la inexistencia de ese papelito que vincule a ambas partes implica que no hay acuerdo arbitral cuando puede manifestarse de diversas maneras. Tengo una tercera pregunta para Laura, la tercera pregunta, y es la siguiente. El principio de autonomía de la voluntad, artículo 11 de la ley, no aplica cuando la nulidad completa de un contrato procede de una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Cómo conviven esta disposición y este principio fundamental bajo el cual se enmarca? Perdón. Sí, la realidad es que nuestra sugerencia, esa salvedad que hace el artículo 11 de la ley, entendemos que no aporta mucho y que de hecho debe ser eliminada. Da lugar a mucha confusión. ¿Por qué? El artículo básicamente trata sobre la separabilidad de la cláusula compromisoria, la autonomía del acuerdo arbitral, que se entiende que el acuerdo pues, obviamente es independiente de las demás condiciones del contrato cuando está contenido en él, esa cláusula. Por ende, toda decisión de un tribunal arbitral o de un tribunal en la que se disponga que el contrato que contiene la cláusula arbitral es nulo, no necesariamente implica de pleno derecho la nulidad de la cláusula compromitoria. Entonces, esa disposición de la ley actual, que no necesariamente se encuentra en las legislaciones arbitrales, trae un poco a confusión sobre cómo aplica ese principio de la autonomía de la voluntad. Lo que se busca con este principio es justamente evitar que la sola invocación de la invalidez del contrato base, que contiene la cláusula arbitral, conduzca a truncar el procedimiento arbitral, generando una intervención judicial forzosa que impide el desarrollo del arbitraje, que justamente es lo que se quiere evitar. Entonces, hay un trasfondo, porque eso se incluyó en la ley. Obviamente es una ley que fue consensuada en su momento bueno, y producto de las labores de los legisladores, pero ciertamente es algo que hoy en día da lugar a mucha confusión y no necesariamente va en sintonía con lo que son los principios rectores del arbitraje, que es lo que queremos que gane relevancia y que sea debidamente aplicado por los tribunales arbitrales y por los tribunales judiciales y los abogados y por los abogados en práctica. No sé si don Marcos ahí quiera justamente conversar sobre esa labor cuando Sí. estamos trabajando la ley y de... Sí, ¿De yo dónde creo que vino eso? para entenderlo sería, digamos, ver un poquito de historia. Eso fue una inclusión que se hizo en el Senado y la hizo, digamos, mi amigo Francisco Domínguez, que en ese momento era senador por la provincia de Santiago. Y cuando se le pregunta, no, una magistrada amiga de él le dijo, pero ¿y por qué no se considera ese escenario si hay una liquidación completa del contrato por la jurisdicción judicial? Debe entonces también liquidarse la cláusula arbitral. Y así quedó, pero realmente es una disposición que no tiene ningún sentido
hay que entender que en ese momento, a pesar de que nosotros tenemos la práctica de arbitraje desde que el mismo estaba contemplado en el Código de Procedimiento Civil, posteriormente la Ley 5087 establece el arbitraje de cámaras de comercio, pero a esa fecha, en el 2008, 2007-2008, que fue cuando ocurrieron la discusión y la aprobación, pues no había esa exposición generalizada como la hay hoy en día. De ahí que esas correcciones, digamos ya 10 años después de la aplicación, 12 años después de la aplicación de la ley 11 de las cámaras de comercio, pues deben ajustarse, porque han probado que algunas que no tenían sentido en ese momento y otras que en la práctica pues han tenido pues una interpretación errada. O sea que es oportuna la oportunidad para corregir esa inserción que la verdad no tiene mayor sentido. Y solo para seguir, entonces, para abundar en esa idea, si uno mira el artículo 11, que tiene en realidad tres causales, tiene la primera, que en realidad es simplemente el principio de competence, que eso me imagino que quieren mantener, lo que es realmente lo que pide la ley modelo, la base del arbitraje. Luego una explicación, de cierto modo, o sea, el hecho de que, obviamente, ¿qué significa el hecho de que el convenio arbitral es independiente? O sea, sería simplemente suprimir el tercer párrafo sin más explicación, o ustedes verían una cierta, para manejar quizás las expectativas de los jueces, legisladores, etcétera, agregar algo sobre el principio de res judicata, porque yo entiendo lo que acaba de decir don Marcos sobre el hecho de que eso se puso así, porque de cierto modo se puso, porque se pidió y quizás no se reflexionó más, pero si uno lee ese párrafo, estamos hablando de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, como si hubiese una confusión entre el principio de competence y la cuestión de la autoridad de la cosa juzgada. ¿Creen ustedes que habría entonces que aclarar ese punto, aunque sea en una nota interpretativa de la ley, o que eso realmente no tiene cabida? Mira, lo que tú dices es correcto en cuanto a la extensión o a la naturaleza de judicata. Pero nuestra inclinación, honestamente, es eliminarlo y punto. Más que hacer una modificación en el sentido que apuntas. Porque la verdad es que en términos prácticos, pues ha traído confusión y entendemos que la ley estaría mejor si no existiera esa disposición. La siguiente pregunta va para Laura y es la siguiente. ¿Cuál ha sido la experiencia práctica con la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley, particularmente cuando se refiere a la declaratoria de incompetencia del tribunal ordinario? En términos generales, y pienso que esto va en sintonía con lo que indiqué anteriormente, de que realmente ha habido un avance en el desarrollo del arbitraje a partir de la promulgación de la ley 489. En sentido general, los tribunales judiciales han sido bastante receptivos en entender la solución que aplica cuando existe una cláusula arbitral aplicable a la controversia y la parte demandada la invoca o la hace valer. Sin embargo, la forma y alcance de la decisión dada por los tribunales judiciales ha sido distinta o ha llamado a discusiones varias, en tanto no se trata per se de una declaratoria de incompetencia, como lo prevé el artículo 12, o una declaratoria de incompetencia total del tribunal ordinario, sino más bien de la aplicación del principio competence, que implica que el tribunal arbitral es quien tiene prioridad o quien debe ser el primero en decidir sobre su propia competencia.
Como digo, en términos generales, los tribunales han sido receptivos a entender que ante una cláusula arbitral aplicable a la competencia, a la controversia, deben remitir a las partes a arbitraje cuando la parte demandada así lo solicita. Sin embargo, como digo, en el marco de las decisiones que han rendido los tribunales, han surgido ciertas controversias por la referencia a la excepción de incompetencia. ¿Qué pasa? Hemos tenido casos, por ejemplo, aquí en la oficina, en donde el tribunal lo que hace en su decisión, entiende y aplica y reconoce la existencia de la cláusula arbitral. Sin embargo, en lugar de remitir a las partes a arbitraje, que es lo que se busca con el artículo, ordena el sobreseimiento del proceso ante la jurisdicción ordinaria, hasta tanto el tribunal arbitral decida sobre su propia competencia. El sobreseimiento como tal es una medida para la sana administración de la justicia. El juez estima prudente suspender el conocimiento del proceso, sin embargo, el juez no se desapodera del caso. Entonces, cuando cesan las causas que dieron origen a que se ordenara el sobreseimiento, la instancia es perseguida por la parte más interesada y el proceso continúa en un escenario normal. Ahora bien, ¿qué sucede en un escenario de la existencia de una cláusula arbitral? Si el tribunal arbitral entiende, reconoce que tiene competencia, o sea, las partes entonces deben asistir ante el juez ordinario a presentar la decisión dada por los árbitros, eso la realidad es que no tiene mucho sentido. Entonces, la solución que nosotros entendemos amerita, en este caso, la revisión de esa disposición es práctica, es sencilla en términos prácticos. Y es básicamente reformular el texto del artículo para que se establezca la obligación de los tribunales judiciales de remitir a las partes arbitraje, en lugar de hacer referencia a que se declaren incompetentes. Como digo, es sutil, pero la realidad es que evita una discusión que actualmente se da cuando se lee, se interpreta y se aplica esa cláusula. Y al final va en consonancia con lo que es el propósito que se busca y la aplicación del competence-competence. Sí, ahí yo quería agregar de que también la fórmula declaratoria de incompetencia por parte de la jurisdicción judicial ha provocado en algunos colegas y también en algunos jueces la discusión entonces de la indefensión, porque entonces si la jurisdicción judicial se declara incompetente y el tribunal arbitral luego dice que no tiene competencia, entonces ¿dónde voy? Que no es tal problema, simplemente se haría una remisión de la jurisdicción arbitral a la jurisdicción judicial. Pero nos hemos encontrado en casos donde se ha alegado eso. Y como dice Laura, hay algunos jueces que sí han remitido, hay otros que lo han agravado con el sobreseimiento. Y hay otros que se han declarado incompetentes. Es decir, que ha habido de todo. Entonces, hay que procurar una uniformidad de la aplicación de esa disposición y entendemos que esa confusión viene justamente de la redacción y de la indicación más adelante a la referencia a la ley 834 del 78. Pero de un punto de vista práctico, ¿cómo funcionaría eso? Porque realmente no existe un tribunal arbitral de manera permanente dispuesto a oír un caso antes de ser constituido. Entonces, cuando Laura, tú hablas de finalmente de remitirle al tribunal arbitral el caso, y entiendo que es una diferencia sutil entre eso y declararse incompetente y pedirle a las partes que vayan a formar un tribunal arbitral. ¿Tú qué entenderías? ¿Hay una cierta obligación de solicitarle a la parte demandada que nombre un árbitro? O sea, ¿cómo se traduciría eso en los hechos concretamente? No, básicamente ahí la parte de remitir a las partes arbitrales es que el demandante encauce su acción
conforme lo han pactado en la cláusula arbitral, ya sea ante la institución, según las reglas de la institución aplicable, o según lo que han convenido en la cláusula arbitral. O sea, perdón, una injunción judicial de que se empiece el arbitraje. Exacto, bueno, una remisión a las partes al arbitraje como tal, porque no hay, como tú bien dices, no hay un tribunal arbitral, o sea, tú no tienes un cuerpo donde tú lo vas a remitir como tal, sino a las partes que se provean del procedimiento arbitral, que fue lo que pactaron. Les damos 30 días para que nombren su árbitro y luego el otro nombre su árbitro, o sea, como una especie de acompañamiento. Ya depende, bueno, depende de la cláusula, ya ahí depende de la cláusula, porque si es una cláusula que tiene un arbitraje institucional, pues ya el reglamento no, ahí es fácil, lo manda, sí. Okay. La siguiente pregunta es para don Marcos y se lee así. El artículo 9, acápite 3, al igual que los artículos 13, 21 y 41 de la ley, hablan de manera indistinta sobre las medidas cautelares y provisionales. ¿Por qué la ley hace esta distinción? ¿Entiende que se trata del mismo tipo de medidas? Ahí yo voy a dar una respuesta rápida porque la verdad que estoy viendo nos queda poco tiempo. Pero sí, es el mismo tipo de medida. Lo que pasa es que en la redacción, digamos, la inclinación fue más a hablar de medidas cautelares y no se tomó en consideración esas otras medidas que son meramente provisionales que puede tomar el tribunal. Entonces, lo que nosotros ahí proponemos es simplemente una armonización de todo el texto de la ley en ese sentido. Laura, ¿admite la ley como prueba los informes de expertos o peritos designados por las partes? Está en mute. Sí, ya, perdón. Es lo que la tendencia ahora, decir que estás en mute. La realidad es que el artículo 30, numeral 3 de la ley, da cabida a que las partes, o se entiende que da cabida a que las partes presenten informes de expertos o peritos, tal cual se estila en arbitrajes internacionales. En nuestro país no necesariamente es una medida con la que los abogados están familiarizados, el de presentar informes de peritos designados por ellos mismos como parte de sus pruebas y la valoración como la debe hacer el tribunal. Sin embargo, entendemos que debemos ir poco a poco apartándonos de esa noción y adentrándonos más o estableciendo normas que sean más conformes a lo que es la práctica generalizada del arbitraje. En ese sentido, a pesar de que entendemos que la ley da cabida a que se presenten informes de expertos o peritos designados por las partes, en ese numeral 3, que ahora mismo puedo decir cómo indica, a pesar de que ya estamos cortos de tiempo, pero el por qué entendemos ahí exacto, en el numeral 3 del artículo 30 se indica que el tribunal puede dar por vencidos los plazos, no es el artículo 30, ok, bueno, no lo tengo en la mano ahora mismo, es el 31, perdón. El 31 se indica que, ok, la verdad es que me disculpan, pero no lo tengo a mano y para no dilatar. El punto es que entendemos que la ley lo contempla de manera implícita, sin embargo, pues entendemos que se puede aclarar la redacción del artículo de modo que haga referencia expresa a que cuando los árbitros pueden solicitar a las partes que esos peritos se presenten ante el tribunal, que hagan referencia a que son peritos designados por las partes mismas. Me disculpan que ahí tuve problemas en ubicar el texto de la ley expresamente. Sí.
Ahí, bueno, es el artículo 30, pero y es una, digamos, una solución de algo 12. también que vemos en la práctica y es la tendencia a entender por parte de los tribunales arbitrales de que solamente el peritaje puede ser o promovido por las partes o promovido por el tribunal, pero siempre el tribunal tiene que tomar una decisión cuando realmente el peritaje es una prueba más que puede presentar las partes en apoyo a lo que son sus pretensiones. Exacto, sin la orden de un tribunal, necesariamente. La última pregunta va dirigida a don Marcos y es la siguiente. En cuanto al reconocimiento del laudo por la jurisdicción judicial, ¿usted cree que debe mantenerse el régimen de cámaras de comercio que excluye ese procedimiento? Es una pregunta para dejar a la audiencia encendida, porque aquí tenemos dos regímenes, uno el de cámaras de comercio, donde los laudos son, tú no tienes que ir a la jurisdicción judicial para el reconocimiento y ejecución, sino simplemente la competencia de la jurisdicción judicial se limita al control en caso de una solicitud de anulación. No pasa con eso con los arbitrajes ad hoc. Hay un artículo y de hecho una tesis también sobre esa discriminación que existe a favor de las cámaras de comercio, de que sus laudos tengan esas características. Y recuerdo también el magistrado Alarcón conversar, yo conversando con él sobre el particular, y parecería, la pregunta es, ¿por qué las cámaras de comercio deben de tener ese privilegio? ¿Podría extenderse, digamos, a lo que sea arbitraje institucional en República Dominicana? Esa preferencia a la Cámara de Comercio se da porque son entidades reguladas y supervisadas por el Ministerio de Industria y Comercio, pero por otra parte, el centro de arbitraje como tal de la Cámara de Comercio no tiene esa supervisión. Entonces, es algo que no es para, obviamente, hacer una propuesta de enmienda en este momento, pero sí es algo sobre lo cual habría que reflexionar y determinar cuál es la mejor solución. Hay jurisdicciones donde esa no intervención judicial en lo que es reconocimiento y ejecución del laudo es general. Es decir, no hay distinción con órganos especializados como organismos especializados como la Cámara de Comercio. Y hay otras jurisdicciones donde simplemente siempre hay que ir a la jurisdicción judicial. Entonces, ese sistema mixto, lo que habría que reflexionar aquí en el país de si se mantiene o si se toma una u otra dirección, independientemente de las preferencias que tiene cada quien, pero realmente es una situación que llama poderosamente la atención. Entonces, estamos ya sobre el tiempo. Si Laura, Andrea o Eleonor no tienen más comentarios, lo que pediría es que si hay alguna pregunta, pues entonces que las mismas sean formuladas. Sí, tenemos una pregunta del público para quien desee responderla. Es la siguiente. Hay quienes entienden que el artículo 12 de la Ley 489-08 deviene inconstitucional en virtud de que la sentencia en la cual el juez del Estado remite a las partes al arbitraje no es objeto de ningún recurso. Estos alegan que vulnera el derecho a recurrir establecido en la Constitución Dominicana. Quisiera saber su opinión sobre esto. Sí, sobre ese caso ya los tribunales se han pronunciado, a pesar de que, Laura, tú me corriges, pero entiendo que hay una instancia abierta por ante el Tribunal Constitucional con el mismo tema, pero ya ha habido decisiones de los tribunales y se entiende que no hay una violación a la Constitución porque la Constitución establece que los recursos van a ser decididos por la ley, van a ser regulados por la ley.
y el hecho de que esas decisiones no sean objeto de recurso no implica un agravio constitucional, sino que es una limitación que ha establecido el legislador dentro de su competencia. Entendemos que el Tribunal Constitucional va a seguir la misma línea cuando decida ese recurso, pero ya hay decisiones de otros tribunales en ese sentido. Sí, aclarar ahí que la decisión, bueno, ciertamente el caso está pendiente en el Tribunal Constitucional, una acción en nulidad, acción directa en contra de ese artículo, en base a ese motivo, pero básicamente las decisiones que se han emitido ya de la Suprema Corte de Justicia misma van en sintonía a resaltar lo que es la naturaleza del arbitraje, y cómo eso es producto de la voluntad de las partes de someterse a esa jurisdicción, de extraerse de la jurisdicción ordinaria, y las implicaciones que conlleva esa decisión voluntaria de las partes. O sea que en ese sentido las decisiones, la motivación de las decisiones están bien sustentadas, o sea, son buenas, resaltando esa naturaleza y cuándo es el momento oportuno de acudir ante los tribunales judiciales. Porque esa decisión hace sentido, es razonable que no sea objeto de recurso, y cuando sí la parte tiene un derecho a acudir ante los tribunales. O sea que los invitamos a que lean esas decisiones y ya esperemos que el Tribunal Constitucional, como dice don Marcos, pues continúe con esa misma tesis. Así es, que es la única posible. En vista de que no hay más preguntas del público, le paso la palabra a don Marcos para el cierre. Hay una pregunta. Hay una Sí, hay una de Mary sobre la extensión a las partes no signatarias. Damas primero. Sí. ¿Qué opinan sobre la intervención del acuerdo arbitral a las partes no signatarias? ¿Lo permite la ley dominicana? Laura. Bueno, entendemos que ahí que sí hay criterios que son admitidos dentro de la legislación dominicana para extender un acuerdo de arbitraje a una parte no signataria, en base justamente a lo que se entiende que es ser parte de un acuerdo arbitral, no necesariamente suscribirlo, y las diferentes teorías que se han establecido en otras jurisdicciones y que son admitidas en la nuestra. Así que entendemos que sí, claro, a fin de cuentas, sobre la intervención del acuerdo arbitral, exacto, sobre la extensión del acuerdo arbitral a partes no signatarias, entiendo que es la pregunta. Sí, ahí es una decisión, digamos, o bueno, se presenta en dos momentos y sobre todo en los arbitrajes de la Cámara de Comercio, donde hay primero, digamos, el examen prima facie, que aquí, Eleonor, en el reglamento de la Cámara, pues se ha considerado incluso ese aspecto. Algo que yo, digamos, entiendo que la posición debe ser enviar al tribunal arbitral cuando hay un tercero y hay una decisión que tomar sobre ese tercero, si debe participar o no. Y entonces ya la extensión como tal del acuerdo arbitral a ese tercero pues va a depender de muchas circunstancias que el tribunal arbitral pues debe decidir, particularmente vinculada con lo que es su consentimiento que haya venido de una u otra forma de esa cláusula. La ley como tal no se refiere expresamente a eso, pero como decía Laura, el hecho de que permita evidencias de ese acuerdo, con el acuerdo, valga la redundancia, pues va a abrir la posibilidad de que se pueda argumentar en el tribunal de que ese tercero sí efectivamente
dio su consentimiento a esa cláusula y puede, por tanto, participar en el arbitraje. Incluso, perdona, Eleonor, solo para aclarar, creo que de hecho la Suprema se ha pronunciado en casos en lo que ha establecido que por ser contratos relacionados se extiende la cláusula arbitral. Puedo confirmar, pero entiendo que la Suprema en algún caso se ha referido a este aspecto. ¿Puedo confirmar? Yo simplemente iba a agregar sobre ese punto que evidentemente la pregunta es la del consentimiento, que es la piedra angular del arbitraje. O sea, sin consentimiento no puede haber un arbitraje. Ahora, esa pregunta de doña Mary, de cierto modo, está vinculada con lo que hablábamos al principio de esta conferencia, que es cómo se materializa ese consentimiento. Hay una necesidad de un escrito, y si es un escrito, ¿cuál tiene que ser la forma de ese escrito? Obviamente que si una parte no ha dado de ninguna forma y está claro de manera circunstancial que no entiende ser sometido al arbitraje, someterlo simplemente porque se atrae, porque está vinculado a una disputa, a mí me parece que no debe de hacerse, y de hecho que la ley no lo permite. Ahora yo pienso que la ley no la conozco de manera suficientemente detallada, la he leído, pero no tengo una práctica, como pueden tener ustedes, de la ley de arbitraje dominicana para saber si lo permite. Lo que sí entiendo es que una modificación de la ley en el sentido de quizás más flexibilidad, más apertura sobre la forma del convenio arbitral pudiera permitir que se haga de manera más orgánica esa atracción de terceros a un convenio arbitral, siempre y cuando hayan dado un consentimiento previo de otra forma. Sí, exactamente. Y eso, justamente como tú indicas, en la discusión que tuvimos al inicio, es justamente lo que se procura con esa modificación de que la evidencia de ese consentimiento pues, pueda ser presentada al tribunal de diversas formas. Pero lo fundamental es saber si hubo o no algún consentimiento. Ya sí, no tenemos más preguntas del público, así que, don Marcos, le paso Bueno, la... muchísimas gracias, Mary, que pusiste un comentario ahí. Yo, la verdad para cerrar, pues brevemente, primero agradecer a Eleonor eh, por su tiempo y por su entusiasmo, como ella abraza todas las causas que tienen que ver con nosotros, con República Dominicana. Claro, tú eres dominicana, pero eres muy activa en cuanto a lo que es el apoyo de todo lo que tenga que ver con nosotros. Y gracias en particular. Gracias también pues a Delos por tener la iniciativa de que cada uno de sus miembros pues asuma la labor de difusión de lo que hace la institución y también pues el apoyo en lo que es la promoción del arbitraje en todas las jurisdicciones, porque la idea es de que el arbitraje esté más presente, haya más confianza en el arbitraje, en la institución, y todos pues apoyemos ese mecanismo de solución de controversias. Quiero dar las gracias a Laura y a Andrea, a pesar de que son de mi firma, pero ellas fueron instrumentales en que pudiésemos hacer esta actividad. Y al igual que los que están backstage, que solamente se ve Jiménez Peña, pues también las gracias por el apoyo. Y esperamos tener algún otro evento similar en el futuro cercano y también un llamado a sobre el último punto de tener alguna discusión sobre los roles de las cámaras de comercio y la distinción que tienen con respecto a otras instituciones arbitrales. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos que nos veamos pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno.